Bien amigos, estamos de vuelta aquí en la edición de RPP Televisión, noticiero matinal, y bueno, nos visita Gilbert Violeta, integrante de la bancada de concertación parlamentaria. Ayer él se ha quedado hasta mejor dicho, hoy, 1:30 de la mañana aproximadamente. Estamos casi de vuelito. Buenos días. Está el físico. Cumpliendo con las obligaciones. Muchas gracias por ello. Bueno, vamos a hacer un balance de lo ocurrido ayer en el congresista. La votación que ha obtenido Salvador del Solar ha sido muy baja en comparación la más baja de la última década, por lo menos, ¿no? Exacto. Bueno, ¿cuál es su evaluación del mensaje, de las propuestas que presentó el presidente del Consejo de Ministros? Mire, yo diría, Carlos, primero que le ha faltado focalización al Premier. Ha habido como un listado enorme de temas con una dispersión en todos los sectores que no le ha permitido resaltar algunos lineamientos generales. Yo diría, por ejemplo, si tendría que haber hecho énfasis, uno, en la reivindicación del principio de autoridad, que es fundamental en este momento en el país, en lo macro y en lo micro. En lo macro, con cosas como lo que está pasando en el sur del Perú, con todo el problema de las bambas, y en lo micro, como por ejemplo cuando vemos un terminal donde no somos capaces de poner 2 policías para que un terminal clausurado no siga operando, en primer lugar. En segundo lugar, el reimpulso de una política de inversiones en el Perú que permita crear más fuentes de trabajo y por lo tanto mejorar la economía de la gente. Y en tercer lugar, creo, la formalización de la fuerza laboral en el Perú, por poner solamente 3 temas, ejes que deberían haberse tratado. Pero en fin, eso por un lado. Por otro lado, porque el gabinete del Solar ha llegado con más de un ministro cuestionado y se lo han recordado en la presentación de ayer. Y en un tercer lugar, porque todo este tema de las consultorías, en donde la presidencia del Consejo de Ministros es la institución que más ha incrementado su presupuesto en consultorías, creo que ha dejado varias dudas sobre el tapete. Pero ni siquiera el hecho de que haya fijado su política de gobierno con 5 ejes, ¿no? le satisface y le da especificidad a cada uno de ellos. Que los 5 ejes, por ejemplo, gobernabilidad, lucha contra la corrupción, son como ejes genéricos que ya vienen de la instalación del presidente Vizcarra. Cuando el presidente Vizcarra instala el gobierno, dice estos son los 5 ejes, y efectivamente esos 5 ejes se tienen que continuar. Pero cada premier le imprime a su gestión cierto carisma, cierta focalización a determinados temas en el marco de esos ejes. Por eso yo he puesto estos 3 ejemplos. Él podría haber tomado otros. Yo creo que, por ejemplo, cometió un error cuando una vez más pecha al Parlamento, que es a quien le vas a pedir además al voto de confianza, lo terminas desafiando. Terminas desafiando cuando un sector importante reclamaba todo el tema de la política de género y más bien el día de ayer publican los lineamientos de la política de género. Es decir, han habido elementos que han generado desconfianza en determinados sectores al interior del propio Parlamento. Claro, entonces, ¿cree usted que este es el momento más complicado en la gestión de Martín Vizcarra, con un gabinete que, bueno, no ha dejado satisfecho al Congreso? Y sobre todo porque el presidente Vizcarra en este momento está pasando por una caída en la aprobación ciudadana muy significativa. Según las encuestas, algunos 14 puntos, otros 17 puntos. Puntos más, puntos menos, lo que está claro que hay una tendencia adversa. Era la oportunidad para que el gabinete reafirmara algunas ideas de gestión pública, alguna reafirmación política en algunos aspectos, y le permitiera más bien voltear la curva a la gestión gubernamental, en este caso a la aprobación del presidente de la República. Todo indica que lo de ayer no lo va a permitir. Si bien el gabinete se ha llevado una aprobación de investidura, lo que sí es cierto es que la legitimidad la va a tener que ganar en la cancha, y con medidas concretas y haciendo gestión. ¿Y usted confía en que este gabinete se gane la legitimidad en las canchas? Más que confianza, tengo la esperanza. Porque yo tengo la esperanza que efectivamente este gabinete primero comience por aclarar estos cuestionamientos que han habido, y en segundo lugar tome medidas que permitan llevar adelante algunas reformas. Se ha hablado de las reformas políticas y a usted le consta, Carlos, yo soy una de las personas que más impulsa reformas políticas y las debate en el Parlamento, pero también soy consciente que las reformas políticas no bastan. O sea, la reforma del sistema de justicia y las reformas del sistema parlamentario no es todo lo que espera la gente. Y la reforma de la lucha contra la corrupción y las políticas con algunas medidas está muy bien, pero la gente también espera
la mejora de la economía, la mejora de la seguridad. Entonces, este tipo de cosas tienen que ser tratados. Hizo énfasis él en la lucha anticorrupción, que creo que es uno de los aspectos más... Y hay que continuarlo. Álgidos que hay en nuestro país. Y hay que continuarlo. Propósito de este hecho, por ejemplo, de haber asignado mayor presupuesto, ¿no?, a las fiscalías que están viendo casos emblemáticos. No, y eso está muy bien. Muy bien. En ese punto, sí, en esa política de lucha contra la corrupción. Insisto, todo eso está muy bien, Carlos. O sea, está muy bien que se continúen las reformas políticas, está muy bien que se continúe la política de lucha contra la corrupción. El asunto es que esa parte de la novela ya la conocemos, o sea, la conoce la población. Están esperando la siguiente fase. Y la siguiente fase tiene que ser cómo movemos la economía, cómo generamos más empleo, cómo reivindicamos, cómo ponemos orden en el país, reivindicando el principio de autoridad. Es decir, la siguiente etapa tiene que ser cómo pasamos a otro tipo de reformas que signifiquen que estamos avanzando. Lo que la población un poco está percibiendo es que nos hemos quedado entrampados en una etapa de gobierno que, digamos, para el inicio estaba bien. ¿Le ha decepcionado a usted entonces el mensaje de Salvador del Solar? Miren, yo digamos, no me ha generado una gran esperanza, no me ha generado una gran expectativa. Saludo que se haya aprobado el gabinete porque era lo que correspondía. Nosotros, para ser sinceros, nos abstuvimos porque nosotros hemos mandado una carta al Premier diciéndoles, oiga, hemos visto todos estos incrementos presupuestales en consultorías que han subido en 500 millones. Pedimos una explicación, nos han dicho que nos van a explicar. Ha dicho que la cantidad es similar a la de años anteriores. Mire, lo que ocurre es que ya el acuerdo que viene es que se vayan disminuyendo. Y lo que el presupuesto se había aprobado por el Congreso de la República, propuesta del propio Ejecutivo, eran 1.200 millones. Y lo han subido en este primer trimestre de 1.200 a 1.704. Desde mi punto de vista, sin sustento legal. Y eso se lo puedo discutir al ministro de Economía, y usted que cubre mucho el Parlamento recordará. Le pongo dos ejemplos. Cuando el ministro de Agricultura tuvo saldos presupuestales, en aquel ministro de Agricultura, José Manuel Hernández, vino con un proyecto de ley al Parlamento y le pidió al Parlamento modificar los saldos presupuestales para dedicarlos a otros proyectos. Y el Parlamento se lo aprobó. Otro ejemplo, cuando en el Ministerio de Transportes había un saldo presupuestal importante y se necesitaba invertirlo en algo, se trajo el proyecto de ley al Parlamento y lo pasamos al Ministerio de Vivienda para que se hagan proyectos de agua. Es decir, el ministro de Economía sabe perfectamente que el MEF no puede modificar unilateralmente el presupuesto general de la República porque hay una ley, hay una reglamentación, perdón, hay un dispositivo que explícitamente lo prohíbe, el artículo 9 de la ley. Y además otra cosa, porque la propia Constitución Política dice que el Parlamento es el presupuesto general de la República es la principal ley que aprueba un Parlamento. No puede ser que con una directiva o una resolución de menor jerarquía se termine pues moviendo el presupuesto. Ok, yo le insisto en la pregunta sobre su confianza en el gabinete, porque usted dice que no le ha generado mucha expectativa. Ante ello puede devenir justamente este sentimiento de no esperar mucho, de pensar que los ministros que están actualmente no van a ser capaces de revertir esta situación y ganarse la legitimidad, como usted dice, en la cancha. ¿Está confiando usted en el gabinete o no? Yo creo que no nos queda otra cosa más que confiar. Hay que confiar en el que el señor del Solar y sus ministros... No nos queda más que confiar, dice. Sí, y hay que confiar. O sea, a ver, entusiasmo no ha generado, no nos engañemos. Entusiasmo no ha generado, pero ha recibido el voto de confianza y tiene que demostrar ahora con medidas concretas que es un gabinete que va a generar o que se puede ganar el entusiasmo ciudadano. Ojalá que sea así. ¿Le parece? Pero eso se gana pues con medidas concretas, ¿no? ¿Le parece bien que el gabinete siga con ministros cuestionados? Bueno, nosotros ya hemos tenido alguna posición como partido sobre esto. Tenemos el caso de la ministra de Educación, tenemos el caso del ministro de Vivienda, el caso del ministro de Transportes y ahora del ministro de Economía. Yo creo que eso son parte de las revisiones que se tienen que hacer y lo que va a tener que hacer el señor del Solar es hacer que sus ministros se expliquen. Yo creo que democráticamente se ha hecho lo que correspondía, darle la investidura ministerial. Se ha hecho y ha ocurrido ayer democráticamente, pero ya hay que pasar a la siguiente etapa, ¿no? Ok. ¿Está usted de acuerdo con una interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones por lo que ha ocurrido? Lo ha planteado Víctor Andrés García Belaúnde. Además está esta denuncia que se publicó el día de ayer, si no me equivoco,
sobre autorización que emitió el ministerio. Mire, hoy día el ministro Trujillo, entiendo, viene a la Comisión de Transportes del Congreso. Defensa del consumidor también. Defensa del consumidor. Entonces, tendrá primero que explicar ahí, si es que sus explicaciones no satisfacen y se nota que todavía hay vacíos o una serie de dudas sobre las decisiones que ha tomado, entonces podría dar lugar a una interpelación ya en el Pleno del Congreso. Por lo pronto, lo que se ha visto hasta ahora es que, por ejemplo, en el caso del terminal de Fiori, ¿no?, en el caso de Lima Norte, ha habido una autorización del Ministerio de Transportes con un certificado que han utilizado ellos para funcionar. Entonces, ahí algo está pasando. Que ellos dicen que es simplemente un paso previo para que un terminal funcione, ya depende de la municipalidad. Pero es que ese paso previo no debería ocurrir, pues. O sea, un terminal como ese, que la municipalidad había observado y que se había dispuesto que se cierre, no debería ocurrir bajo ningún supuesto que otra autoridad avale la posibilidad de que eso funcione. Lo que había que hacer ahí es poner seguridad y evitar de que esto esté siendo utilizado por informales. Y algunos colegas suyos también dicen que el ministro debe dar un paso al costado como responsable político de esta trágica situación. ¿Usted comparte esa posición? Yo prefiero que hay que escucharlo primero. Hay que escucharlo, hay que darle la oportunidad de que haga sus descargos, que conteste todas las preguntas y después hay que tomar una decisión. Mi decisión, le puedo asegurar, será la decisión de la bancada. Yo votaré y me alinearé con lo que mi bancada decida. Ok. Ayer el Premier también le pide al Congreso que vote con celeridad las reformas políticas cuando lleguen al Poder Legislativo. Pero que lleguen, ¿no? Es una forma de presión. Mire, no me dio tiempo para comentarle, pero le quiero poner un ejemplo. Ajá. El día 9 de diciembre, todo el Perú votó una reforma constitucional, por ejemplo, regulando el financiamiento de las organizaciones políticas. Hubimos 4 parlamentarios que presentamos proyectos de ley mucho antes para regular el financiamiento ilegal de los partidos políticos, que fue parte de esa reforma. Hasta el día de hoy no ha entrado el proyecto de ley del Ministerio de Justicia, del Poder Ejecutivo, para regular eso que se aprobó el 9 de diciembre en la reforma constitucional, para crear la figura del financiamiento ilegal o el tipo delictivo del financiamiento ilegal de organizaciones políticas. Entonces, ¿por qué nos dice, espero que lo aprueben rápidamente, cuando desde el 9 de diciembre, que ha sido el referéndum, no nos alcanzan el proyecto de ley para discutir este tema, sobre lo cual todo el Perú se ha pronunciado? Entonces, señores, que tengan un poco de prudencia. Claro. Aquí la primera responsabilidad viene del propio Ejecutivo. Y esto de acá se lo digo yo, Carlos, lo he pedido incluso cuando yo estaba en la bancada. He pedido insistentemente, se lo pedí al ministro de Justicia, lo he pedido en la bancada, que el Ejecutivo presente este proyecto de ley porque era la manera más salomónica de evitar estos cuestionamientos que hubieron cuando se discutieron los proyectos sobre financiamiento irregular de partidos políticos. Entonces, que hagan su trabajo. No es posible que vengan y digan, espero que hagan bien su trabajo y rápidamente, cuando son ellos los que tienen que presentar el proyecto de ley y no lo han hecho. ¿Ha ejercido presión, cree usted, en este caso, en este pedido fundamental, el Premier al Congreso? Sí, mire, yo creo que pasa lo siguiente. Creo que creen que porque patean al Parlamento van a subir algunos puntos en la aprobación popular. Creo que la gente se está cansando de eso, si acaso ya no se cansó, porque ve que eso está bien para la Cámara en determinado momento, pero no puede convertirse en una política de Estado. ¿Del Solar pateó ayer al Congreso? En 2 momentos o 3 momentos, de manera innecesaria, me parece. Y además me parece inoportuna y ni siquiera táctica, porque estaba yendo al Parlamento al que le tenía que pedir un voto de confianza. Es como que yo voy a la puerta de su casa, le quiero pedir una tacita de azúcar y pateo la puerta, ¿no es cierto? Quiero entrar pateando la puerta. No es la forma, no es la forma. Yo creo que ¿Pero no cree que era necesario un llamado de atención más al Congreso por esta decisión, básicamente en el caso Chávarri? Mire, le digo una cosa, sí. Siendo yo quien me opuse al archivamiento, cuando del otro lado lo sustentó el señor Velázquez Gején, siendo que podría tener toda la razón del mundo, me parecía absolutamente inoportuno que lo haga en el marco del pedido de un voto de confianza para la investidura del gabinete ministerial. Absolutamente inoportuno. Si quería pronunciarse en ese sentido, había muchas otras oportunidades en las que podría haberlo hecho. Muy bien. Con relación justamente al caso Chávarri, permítame, congresista, hay quienes plantean que, básicamente de la bancada de Nuevo Perú, que bueno, se plantea a su vez a la Comisión Permanente que
haya una nueva votación, que se trate nuevamente el tema, la revisión específica para que pueda abrirse la investigación en la denuncia. ¿Es esto viable? Mire, le cuento una cosa. Quienes votamos a favor de que el caso se viera fue el congresista Pacori, el congresista Juan Cheput y quien le habla. Ajá. Y fueron más bien el bloque del APRA y de Fuerza Popular quienes votaron por el archivo. Sus argumentos tienen y pueden ser muy debatibles, pero lo que le quiero decir es, aquí este es un tema que ha tomado mucho alcance mediático y este caso es uno en el que, como ningún otro, tiene una prueba documental audiovisual. Es la más sólida de todas. O sea, desde mi punto de vista, ha sido un tremendo error que Fuerza Popular y el APRA hayan avalado este archivamiento de este caso. A mí me parece que hay una expectativa. Ahora, es verdad que hay todo un cuestionamiento si es que las decisiones de la subcomisión pueden revisarse en la comisión permanente. Eso está en una suerte de limbo jurídico. Cuando ya una comisión archiva un caso, ya no se puede tocar en el pleno o en otra instancia, ¿no? Entonces, ahí se tendrá que terminar de hacer una discusión. Yo lo que le digo es lo siguiente, le digo esto porque yo sí creo que este caso tendría que haberse visto en el Parlamento. Y si es que el señor finalmente era inocente, tendría que haber venido, hecho sus descargos, se hacía el informe y al final había una votación sobre la base de esa discusión de acusación y descargo. Pero aquí se ha archivado un poco de plano y me parece inapropiado. ¿Y qué le pareció la actitud de algunos de sus colegas que no estuvieron? Bueno, ¿le parecen justificadas sus...? Mire, Víctor Andrés había pedido una licencia médica y ha mostrado a todos los medios que su cita médica, me parece que ahí que se le puede recriminar. El señor Marco Arana, sin embargo, estaba en el Parlamento y dice que yo miento, porque advertí que él estaba en el Parlamento y que no fue a votar. Pero yo le digo, ¿por qué creo que el señor Arana no estaba en la votación? Porque las cámaras de televisión no estaban en la subcomisión, estaban en otras dos salas, en la Comisión de Constitución y en otra comisión en la que se estaban discutiendo cosas. O sea, eso es lo que pasa muchas veces con los parlamentarios, que están en donde están las cámaras de televisión y sus asesores o alguien no le avisó. Sustentar un proyecto de ley. Pero yo también sustenté mi proyecto de ley de reforma constitucional en la Comisión de Constitución. Pero cuando uno tiene un cruce y tiene que votar en otra comisión, inmediatamente coordina con la presidencia de la comisión en la que tiene que sustentar y lo adelanta o lo posterga un poco para evitar este tipo de coincidencias. En fin, él ha explicado eso. Además, una cosa, puede pasar también. Sí, o sea, puede ocurrir. Pero lo que sí es cierto es que siendo él tan normalmente acuicioso, incisivo y muy fácil para acusar a otros colegas cuando este tipo de cosas ocurren, lo que nosotros decíamos es, oye, que sea también un poco consecuente y asuma su responsabilidad. Que la manera en la que él descarga no puede ser pues acusando, porque seguro que ellos estaban complotando con estos otros. Esa no es la manera en la que uno tiene que defenderse. Él tendría que haber hidalgamente asumido su responsabilidad, decir, miren, disculpen, hubo una descoordinación, en mi equipo no me avisó o yo estaba en tal cosa, pero no hacerlo de la manera como lo ha hecho. ¿Y entonces por qué cree que lo hizo? Aparte de las cámaras. Yo creo que era por las cámaras, ¿ah? ¿Nada más por eso? Yo no lo sé, estoy un poco de repente haciendo mucha ironía, pero creo que no le dio importancia. La importancia suficiente al debate de la subcomisión y cuando ya quiso de repente llegar era demasiado tarde. Bueno, cada quien tiene su escala de prioridades. Sí, bueno, y por eso, entonces por lo menos que diga que hubo una descoordinación en su equipo, que no lo advirtieron, pero que no se defienda acusando a los demás. ¿Van a plantear ustedes una invitación al ministro de Economía para que explique el tema de las consultorías? Bueno, ya la ley de presupuesto dice que él tenía que presentarse hasta antes del 30 de abril, del 30 de marzo, en la Comisión de Presupuesto acompañado del Premier. Como no han ido por una razón, porque tenían lo de este voto de investidura que ha ocurrido anoche o esta madrugada, pero ya ha pasado este acto, inmediatamente en la siguiente sesión se tiene que programar la presencia del Premier y del Ministro de Economía y ahí nos tendrán que dar las explicaciones del caso. ¿Y llega eso para una interpelación, para una solicitud? Hay que escuchar. También lo han planteado sus colegas. Sí, ¿no? También lo han planteado y yo creo que lo lógico, habiendo motivos suficientes en este instante, incluso para llegar a una interpelación, creo que lo lógico es primero escuchar y tener un debate democrático y técnico sobre esta propuesta. ¿Cree usted que hay motivos suficientes para interpelar entonces al ministro de Economía? Así en frío, sí.
porque es gravísimo. Mire, le digo una cosa a Carlos. Esta modificación presupuestal es bien seria, primero porque la ley de presupuesto lo prohíbe. Segundo, porque la Constitución dice que las modificaciones presupuestales solo se hacen en el Parlamento. Pero en tercer lugar, porque el propio gobierno, y con la firma del señor Carlos Oliva, aprobó el decreto legislativo 1440, en la que señala claramente que es la Dirección General de Presupuesto quien aprueba las modificaciones presupuestales. O sea, aquí no estamos, yo no estoy haciendo ciencia ficción ni estoy haciendo una elucubración. Les estoy explicando específicamente la ley de presupuesto, la Constitución y el decreto legislativo 1440. Ahora, quisiera escuchar que el señor nos explique en detalle bajo qué marco legal ellos han procedido a hacer estas modificaciones presupuestales de 500 millones de soles para consultorías en el Estado. Y el premier del Solar decía, bueno, hay que aceptar que esto ocurre siempre en el Estado. Sí, pues, pero cuidado, señor, para eso usted es premier. Y el hecho de que haya ocurrido siempre no significa que tiene que ocurrir también durante su gestión. Precisamente es la oportunidad para, advirtiendo esta situación, corregirla. Y él tendría que haber dicho, mire señores, ha ocurrido, pero desde que yo soy premier, esto ya no va a ocurrir más. Yo me voy a encargar de corregir esta situación, porque esto, no nos engañemos, estas consultorías terminan siendo una suerte de planilla dorada en el Estado, en el que se paga 60.000, 70.000 soles por 60 días de trabajo. ¿Y usted ve indicios de acto de corrupción? No, creo que es una práctica que se ha arrastrado, y ahí yo lo que le diría es... Porque también el tema es a quién se le asigna la consultoría. Mire usted, Carlos, yo no responsabilizo al premier de esto, por ejemplo, ni el presidente de la República. Creo que en el MEF hay un hábito, y en muchos sectores del Estado hay hábitos para utilizar estas consultorías para pagar ciertas planillas de personal de confianza vinculado a los ministros de Estado. Lo que hay que hacer es corregirlo. Entonces, ¿para qué tenemos ley Servir? Perdón. Me van a decir que en la Superintendencia de Banca y Seguros no hay personal de altísimo nivel de planta. Me van a decir que en el Ministerio de Economía y Finanzas no hay personal de altísimo nivel que no necesitan consultorías. Por eso le o en el Banco Central de Reserva. Por eso le insisto, ¿es indicio o hay indicio para usted de acto de corrupción? ¿Podría generar eso? No, repito, ¿a quién se asigna una consultoría? A eso. Hay que investigarlo. Usted dice planillas doradas, así es, y hay que investigarlos. Por ejemplo, una opción es primero su informe en la Comisión de Presupuesto para que venga a detallar bajo qué marco legal se ha producido este incremento de 500 millones en consultorías, y en segundo lugar, el Perú quiere saber quiénes son esos consultores y cuánto se les ha pagado. Y luego, si es que eso no es suficiente, se puede formar una comisión investigadora para ver todo ese detalle antes de tener que llegar a una interpelación. Pero si alguien quiere poner una interpelación, lo discutiremos. Muy bien. Muchas gracias. Usted ya representa, para terminar, bancada de oposición, ¿no? No, mire, es que depende cómo se le diga. Yo le digo una cosa, pero es que estas cosas nosotros se lo hemos dicho también en privado. Y le digo una cosa, Carlos. La peor manera de ayudar al gobierno es con la política de la franela. Yo tengo fe en el que el señor del Solar puede instaurar un principio de autoridad en el Perú que hace falta, puede promover una política de inversiones y puede poner orden en el Estado, evitando que estas planillas doradas con consultorías sigan existiendo en el sector público. ¿Y la política de la bancada pero nosotros, oficialista es la de la franela? Bueno, de muchos de mis colegas sí, porque comienzan a inventarse algunos argumentos, la verdad, jalado de los cabellos, para tratar de avalar ciertas decisiones cuando nuestra obligación es decirle, señor premier, señor ministro, hay que corregir esto. Yo no le estoy pidiendo al ministro que se vaya. ¿Son los franeleros en...? Bueno, yo creo que basta ver las pantallas de televisión y escuchar las radios para saber un poco lo que son de la bancada de Progreso por el Cambio. No solamente la bancada, porque hay más de una bancada que hace mérito por ser hiperoficialista. Y ustedes lo saben. Hiperfraneleros. No, bueno, pero insisto, la política esta de avalar todo del chicheñor no es bueno para el gobierno, porque creo que eso es lo que ha hecho incurrir en algunos errores en la toma de decisiones del Ejecutivo, que precisamente se están viendo ahora con esta caída en la aprobación ciudadana. Muy bien, congresista, muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias por su visita el día de hoy. Gilbert Violeta,